porque todavía tenemos pendiente la mesa de seguridad, que hoy, recuerden, no aparece Pepe Rebeles, que está en visita médica, en cita médica, está bien, y esperemos que esté mejor todavía, que nos veamos la próxima semana, pero sé que ya está ahí César Gutiérrez Pliego, con quien tenemos muchos temas hoy. César, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Paco, como siempre un placer saludarte. César, hoy escribes una columna bien interesante sobre todo lo que está pasando y algo a propósito del Mundial de Fútbol. Dices una cosa muy clara. Primero, México no lo organiza, ni todos los días, ¿sí? Pero está incluido en la organización después de 86 y hay un operativo muy importante que casi nadie conoce y tenemos, bueno, no tenemos, pero hay problemas allá en la Ciudad de México por bloqueos, manifestaciones, y hay un operativo que se llama Kukulkan, que tú trabajaste muy bien y hoy lo publicas en un artículo. Así es, mi querido Paco. La verdad es que en la columna explico, ¿no?, la complejidad que ha tenido, como más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero además con autoridades estatales y municipales, es un operativo mayor a 100,000 personas, lo cual obviamente lo hace uno de los operativos permanentes más importantes en la historia del México moderno. Pero me parece que independientemente de todas las áreas especializadas con el uso de drones para proteger el espacio aéreo mexicano, el que la Fuerza Aérea Mexicana esté participando, los binomios caninos que existen para evitar, ¿no?, de forma física cualquier situación que pudiese poner en riesgo a los asistentes al Mundial, hay una situación que no fue contemplada por parte de este operativo y que tiene que ver con las manifestaciones sociales, que muchas de ellas, por supuesto, me parece que son correctas y pues de acuerdo al derecho de cada una de las personas que se manifiestan, pero hay otras que me parece que el tiempo, el timing, como se le señala, pues no coincide, ¿no? Y un hecho que me parece también significativo fue el operativo que hizo ayer la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México por medio de Grupo Zorros, que es un grupo especial, ¿no?, en donde me parece que el hecho de que estudiantes de Ayotzinapa que se trasladaban a la Ciudad de México se les hayan encontrado estos explosivos caseros y que venían en apoyo para la manifestación de los maestros de la gente, le empieza a dar un tinte distinto. Y eso es una problemática que me parece que no se contempló dentro del operativo de seguridad porque hablábamos de posibles amenazas externas que pudieran surgir, pero cuando estas amenazas se encuentran de la mano de manifestaciones sociales legítimas, le da una situación de vulnerabilidad al operativo de seguridad que se mueve ya al ambiente político por encima de las cuestiones de seguridad. Y eso me parece que también viene de la mano de la intención de partidos de oposición, en donde incluso hoy la presidenta de México lo señaló como lo que se busca es tratar de generar noticias, como si en este caso, en nuestro país y en específico en la Ciudad de México, estuvieran teniendo problemas de inseguridad, cuando la realidad es que no existen como tal. Tan es así, incluso las manifestaciones, se ha prevenido que exista violencia, salvo el caso desafortunado de este maestro que por medio de un cuetión, de acuerdo a las versiones que se dan de los mismos compañeros de la CENTE, terminó perdiendo un ojo. La realidad es que se ha sabido encapsular y prevenir todo el tipo de violencia que se hubiera podido llevar a cabo, ¿no? Entonces creo que es una complejidad que hemos estado viendo, lo analizamos allá en la columna, damos nuestro punto de vista, señalamos cómo, si bien México es la tercera vez que forma parte de la organización de un mundial, en realidad tenemos más de 40 años, ¿no?, en que no habíamos participado, porque la última ocasión fue México 86, y la verdad es que cómo han cambiado los tiempos de ese México 86 a lo que sucede el día de hoy, cuando formamos parte de un operativo que se está llevando en un mundial que en realidad es de Estados Unidos, que nosotros seguimos siendo el segundo anfitrión, por así señalarlo, porque Canadá son muy pocos los partidos que van a tener, y como toda esa complejidad ha terminado manejándose también no solo en la cuestión de seguridad, sino en la cuestión política, con intenciones obviamente de ciertos medios de comunicación, partidos de oposición, y me parece que intereses de algunos grupos, ¿no?, radicales del gobierno
gobierno o de los Estados Unidos, en donde pues lo que tratan es de vender una imagen negativa del gobierno de México y en específico de la Ciudad de México. Decirles la columna de César Gutiérrez Priego en La Silla Rota, hay que leerla porque nos explica cómo se van a combinar los sistemas y el programa de seguridad del gobierno federal, los aparatos, la tecnología que se va a usar, los equipos militares, los barridos electrónicos. Es importante y recordarlo porque además también hay que tener en mente que el próximo jueves, hoy es martes, pasado mañana, a las 11 de la mañana, inicia el Mundial 2026, la inauguración, aunque el encuentro va a ser México-Sudáfrica, se jugará a partir de la 1 de la tarde. El tercer Mundial de México, vamos a ver otro, yo dudo porque van programados, bueno, seguramente en un futuro, así que en eso radica toda la complejidad. Hay manifestaciones, hay protestas, hay una especie de iniciativa para crear caos en la Ciudad de México, a través primero de la gente, luego de organizaciones sociales. Dijeron que iban algunos sindicatos van a tratar de aprovechar si hay fallas estructurales, deficiencias urbanas. No lo sé, verdaderamente sí hay, la presidenta ya lo dijo, hay intenciones de provocarla para propiciar una represión y poner a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al lado del presidente asesino Gustavo Díaz Ordaz. Hay esa intencionalidad. ¿Lo van a lograr? Yo estoy seguro que no. ¿Qué piden los maestros? Aumento salarial, abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE de 2007, debo decirlo, que hay un problema ahí que de pronto no se ha tomado mucho en cuenta. En su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo prometió abrogar la ley del ISSSTE. Cuando tomó posesión como presidenta de la República, descubrió que no era tan fácil hacerlo y que tendrían costos muy grandes. De acuerdo con las estimaciones más serias, abrogar la ley del ISSSTE de 2007 tendría un costo de 7 billones de pesos y eso representaría 20 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Así que va a ser imposible prácticamente. Hoy nos dieron una explicación sobre cómo se ha tratado de dar solución a esta problemática. Van a entender los maestros de la CENTE. Bueno, ese es un trabajo que le corresponde primero a la Secretaría de Gobernación. A la Secretaría de Gobernación, dialogar con ellos y luego a algunos otros funcionarios. Pero ¿tú cómo ves los problemas de los maestros, César? Mira, yo creo que es un reclamo legítimo. El problema es que es un reclamo que debieron haber hecho hace 20 años, mi querido Paco, ¿no? Y con todo respeto, hace 20 años ellos no hicieron lo que hoy intentan hacer, porque simple y sencillamente, incluso lo explicó la presidenta de México, lo que ellos están tratando de cambiar, porque esto viene desde la reforma de Ernesto Zedillo, hay que recordarlo, ¿no? En donde se cambió que el gobierno era quien pagaba estas pensiones y que ahora sean las instituciones privadas quienes, por medio obviamente de estos fideicomisos, lo que hacen es realizar los pagos y que obviamente lo que se busca, pues, se maneja desde aquellos entonces el que la gente se va con un porcentaje de las cotizaciones y no con lo que era el sueldo mientras ellos se encontraban trabajando, ¿no? Lo cual desde aquel entonces era, desde mi punto de vista, injusto, pero que no fue recurrido en su momento. Y ahora lo que quieren es que sea el gobierno quien retome el pago de estas pensiones, pero que además sea el gobierno quien lo haga al 100%, ¿no? Entonces, me parece, y en lo personal creo que es ilógico, saben que están haciendo un chantaje, y que aunque es legítimo, ¿no? Lo que están buscando, la realidad es que ellos saben que no es posible que se pueda llevar a cabo, porque si se da con ellos, se tendrá que hacer con todos los empleados
del gobierno a nivel nacional, y obviamente pues no hay gobierno que pueda aguantar ese tipo de pagos, porque entonces quebrarían. Eso es una realidad que ellos lo saben, y eso les da un motivo para seguirse manifestando, porque saben que es algo imposible que el gobierno, por más que haya una intención de apoyo, lo pueda llevar a cabo. Entonces me parece que ahí es donde entra un poco el reclamo legítimo del ataque político, ¿no? Sí, sí, hay un reclamo político natural, otro legal, condiciones laborales, atención a las demandas. Yo estoy convencido que eventualmente, entre hoy y mañana, la secretaria de Gobernación va a resolver el problema. La cuestión es que se van a sumar otros contingentes, se van a sumar otras agrupaciones, pero todavía tenemos hoy y mañana. Recuerden, el viernes empieza el Mundial y hasta entonces sabremos si resolvieron el problema o en el transcurso de mañana. Pero César, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mañanera también recordó algo que nos dice que el tema de Genaro García Luna está vivo, está actuante, y que hoy la presidenta lo confirmó, tiene investigaciones Genaro García Luna y demandas aquí en la Ciudad de México. Bueno, en el México, no en la Ciudad de México, en México. Es correcto. Hay que recordar, ¿no?, que contrario a lo que hemos estado viendo en estos tiempos, en donde hay una solicitud formal por parte del gobierno de los Estados Unidos, en donde hay imputaciones de investigaciones que están llevando a cabo y que entonces involucran al gobierno de México, en nuestro país con Genaro García Luna se iniciaron carpetas de investigación por la gestión que hubo en su momento como secretario de Seguridad, anteriormente como encargado de la Agencia Federal de Investigaciones, pero posterior a que dejó la Secretaría de Seguridad en el sexenio, al terminar el sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que él formó un esquema en donde, asociado con empresarios de los Estados Unidos que se dedican a dar servicios de seguridad, y los contactos que él tenía, empezó a obtener una serie de contratos con gente que trabajó directamente con él, pero que seguían participando en la Administración Pública Federal, en donde muchos de estos contratos se otorgaron de forma ilegal o que fueron única y exclusivamente simulaciones. Y que si bien es cierto, él, incluso en esta demanda que se presentó allá en los Estados Unidos, en un circuito judicial de Florida, se le condenó para el pago que se tenía que realizar al gobierno de México por indemnización de estos contratos de poco más de $700 millones. La realidad es que existe una serie de delitos en nuestro país, en donde incluso apenas la semana pasada se detuvo a una persona que autorizó estos contratos, que trabajaba directamente en su momento con Genaro García Luna. Eso me parece que es importante. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros hemos vivido en México es la impunidad que nosotros hemos visto que sucede con personajes de alto perfil, en donde decimos, perfecto, ya fue procesado y sentenciado Genaro García Luna por formar parte de la estructura de un grupo criminal como el Cártel de Sinaloa, en donde él, siendo secretario de Seguridad, la realidad es que simulaba la realización de operativos, pero única y exclusivamente contra grupos antagónicos de este cártel, con la intención de beneficiarlo y él sacar un beneficio de carácter económico. Eso fue por lo cual fue imputado, a grosso modo, y por lo cual fue sentenciado. Pero ¿qué pasa con todos los delitos que se dio en México? ¿Y qué pasa con toda esa estructura de personajes que formaban parte de este grupo y que a su vez pues eran parte de la delincuencia organizada de este país, del Cártel de Sinaloa? Pues obviamente nosotros seguimos esperando que, pues obviamente, existan estas imputaciones en su contra por las carpetas de investigación. Y me parece que es importante que la presidenta de la República lo señale, porque hay que recordar que uno de la mano derecha y socio de Genaro García Luna es Cárdenas Palomino. Pero Cárdenas Palomino no se encuentra en prisión por los hechos de delincuencia organizada que tienen que ver con Genaro García Luna, sino por otros hechos que, obviamente, pues la Fiscalía General de la República solicitó la acción penal en su contra y un juez de control concedió una orden de aprehensión. Entonces, me parece que es importante que en nuestro país empezamos a tener la certeza de que todo aquel que cometa un delito va a terminar siendo presentado ante la autoridad judicial y terminará siendo sentenciado, ¿no? Y que tendremos una Fiscalía General de la República que sea profesional, que sepa realizar su trabajo y que no existe impunidad. Me parece que es importante, ¿no?
Aunque creo que ya se tardaron, creo que nunca es tarde como para demostrar que independientemente de cualquier sentencia que pudiese existir en el extranjero, si cometiste delitos en el país, tienes que ser juzgado en nuestro país, porque si no, entonces, aunque te termine juzgando un país extranjero por delitos que hayas cometido en territorio de los Estados Unidos, y esa es la diferencia con lo que estamos viendo al día de hoy, hay que recordar que quien lo detiene es el gobierno de los Estados Unidos, estando él en los Estados Unidos, siendo residente permanente de los Estados Unidos, estando de forma legal y empresario que tenía negocios, que pagaba impuestos en los Estados Unidos. Y fue una acción unilateral por parte del gobierno norteamericano. A diferencia de lo que estamos viendo hoy, obviamente, con estas solicitudes de detención para posteriormente solicitar una extradición. Que hay que recordar que el 30 de junio se cumplen los 60 días que tiene el gobierno de los Estados Unidos para mandar estas pruebas que se están solicitando en México para ver si un juez de control autoriza o concede una orden de aprehensión. Hay que recordar que en México no existen las detenciones como tal, a menos de que sean delitos que se hayan cometido en flagrancia. Entonces, pues obviamente necesitas que un juez autorice una orden de aprehensión para que estas personas puedan ser presentadas. Y esto es con la intención de que nos traigan de la acción de la justicia para si posteriormente solicitan extradición, pues estas personas fueran extraditadas hacia los Estados Unidos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo digo que todavía Genaro García Luna tiene muchas cuentas pendientes. César tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, con el país en general. Hay otros exfuncionarios que todavía debían encuadrar con él, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero bueno, es un caso que todavía nos va a dar mucho tiempo. Pero César, tenemos temas pendientes todavía. Ayer encontraron artefactos explosivos 59 en un autobús que venía o supuestamente con estudiantes de Ayotzinapa. 59 artefactos. Se supone que identificaron a alumnos que son responsables de eso y todo eso, pero hemos tenido Ayotzinapa después de 2014, la desaparición de los 43 estudiantes. Hemos tenido Ayotzinapa muy a menudo. César, ¿tú crees que puedan generar violencia como tal? Los explosivos, claro, son para agredir a las fuerzas del orden. Yo platicaba en la mañana un caso, yo conocí un tipo, trabajó conmigo de Ayotzinapa, y uno de esos artefactos más pequeños le voló toda la mano, le reconstruyeron, le pudieron solo salvar 2 dedos, pero esos no son para venir a hacer caricias, César. Sí, la verdad es que incluso si tú ves este tipo de petardos, Paco, están elaborados por encima de lo que normalmente nosotros conocíamos o habíamos visto que se utilizara por parte de manifestantes. Aquí sí vemos un nivel de o sea, son mucho más sofisticados este tipo de explosivos y que, por supuesto, pues me parece que venían con la intención de generar caos. Ese es el problema y es lo que yo decía, a ver, yo puedo entender que no es toda la normal rural de Ayotzinapa, pero sí hay un cierto grupo de líderes radicales que ellos lo que buscan es supuestamente apoyar a la gente. El problema es que un apoyo con violencia de ese tipo lo que generaría es una reacción por parte del gobierno. Y aquí es donde yo nuevamente señalo. Hay que recordar qué es lo que ha sucedido en nuestro país históricamente y que también tenemos el ejemplo de lo que sucedió en Brasil. Con motivo de México 68, lo que iban a hacer las Olimpiadas, nosotros vimos todo el movimiento que hubo por parte que venía desde los Estados Unidos para la movilización de los jóvenes estudiantes. Y hay que entender, quien no ha sido de izquierda desde joven, pues por supuesto que incluso es una irresponsabilidad como ser humano. Y obviamente esta ideología que se buscaba, se sabe y se tiene conocimiento que la Dirección Federal de Seguridad estuvo trabajando en su momento apoyando las ideas de lo que estaba manejando el embajador de los Estados Unidos en México, eso con la intención de generar caos y que el candidato que terminó siendo presidente posteriormente a nuestro país, que era Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación en aquel entonces con Gustavo Díaz Ordaz, tuviera la posibilidad de la mano dura, porque muchos estaban buscando un tecnócrata como el papá de Carlos Salinas y Raúl Salinas de Gortari. Todo eso nos da un antecedente, ¿por qué? Porque la forma para entrar
pues fue previo a lo que fue las Olimpiadas en México 68. Pero hay que recordar qué pasó incluso también en el 2014 en Brasil, cómo se llevó a cabo, ¿no?, este movimiento para ir en contra de la izquierda en su momento, ¿no? Y que terminó obviamente pues, con el apoyo a Bolsonaro, que incluso Lula terminara en la cárcel, y hoy Lula regresa porque pues Bolsonaro hizo tan mal gobierno que los brasileños recapacitaron y le dieron una nueva oportunidad a un gobierno de izquierda. Pero eso me parece que también lo estamos empezando a ver en México. No es casualidad, lo hemos platicado en muchas ocasiones, Paco, hay un golpe blando. Y hemos explicado incluso cuáles son los puntos del golpe blando, y ustedes lo pueden checar en mis redes sociales, en mi cuenta de X, como @sargutipri, en donde yo desde hace más de 2 años les he señalado qué es lo que van buscando, cómo lo tratan de hacer. Ese golpe blando es un golpe de Estado sin la necesidad de que exista un movimiento militar o una invasión de tropas, pero que sí empieza con ideología, noticias, acusaciones, y que a su vez después empieza a manejar con revueltas por parte de diferentes grupos que manifiestan la lucha por sus derechos. Cuando tú ves a un grupo de líderes radicales con 14 camiones que trae este nivel de explosivos, que no son explosivos que cualquier persona nosotros podamos hacer, porque el nivel de sofisticación que existe es de alguien que tiene conocimientos, y que la generación de caos que se puede llevar a cabo es mayor a lo que un cuetón normal puede realizar. Como tú lo decías, cuetones mucho más pequeños han hecho que la gente pierda extremidades como una mano. Esto, mi querido Pepe, si hubiera llegado a ser utilizado, hubiera generado, por supuesto, caos, pero incluso podría haber generado hasta la pérdida de vidas, ya sea de ciudadanos o elementos de seguridad de nuestra ciudad, porque la intención realmente era de generar caos. Por eso me parece que el blindaje que se ha estado haciendo por parte de las autoridades federales en coordinación con las diferentes entidades federativas, pues tiene que ver en el sentido de la prevención. ¿Cuál es el problema? Que hay amenazas externas, pero también hay amenazas internas. Y eso es donde me parece que también entramos en la parte del orden político, porque lo que están buscando es provocar al gobierno para que exista algún tipo de reacción. Y al no existir, entonces es crear la generación de narrativas, al grado de que decían, no solo no le dieron justicia a Ayotzinapa, sino que ahora los criminalizan. No, no se les criminaliza. Simple y sencillamente, si 3 líderes radicales están trayendo ese tipo de artefactos explosivos porque quieren generar caos, pues me parece que eso tiene que ver más con la intención de quiénes son quienes vienen supuestamente a apoyar una marcha legítima, con más allá de lo que realice como operativos un gobierno, ¿no? Me parece que ahí sí hay una clara intención de desestabilizar, con la intención de generar caos y violencia. César, ¿con qué nos dejas? Y yo, por favor, les pido, lean esta columna de César en La Silla Rota de hoy. Nos habla del operativo, cómo se preparó, cómo van llevando, y estos elementos que nos está dando César son adicionales, pero el artículo de La Silla Rota nos explica bien todo, o cómo va a operar, cómo van a operar las fuerzas del orden en México. Y mañana empieza el tercer mundial de fútbol en México. Claro, va a ser, ya se recuerda, en tripartita, parte en Estados Unidos, gran parte, parte en Canadá, y hoy César nos explica cómo van a funcionar las fuerzas del orden. César, así que ¿con qué nos dejan? Y tus redes sociales, por favor, César. Claro, sí, Paco, como siempre es un placer. Le mando un saludo a Pepe. Esperemos que salga bien en la consulta médica a la cual fue. Le mandamos un saludo fuerte a Vicente. Y agradecido, como siempre, con el espacio, mi querido Pepe. No dejo de ser un aficionado. El jueves espero ver una inauguración que deje un gran mensaje de lo que realmente es México, y no lo que algunos medios de comunicación y partidos políticos quieren vender. Sabemos que no es perfecto, pero sí hay una línea de trabajo que ha estado haciendo que nuestro país vaya mejorando. Hay cosas que podrán no gustarle a muchas personas,
pero no dejamos de ser mexicanos y aficionados. Me encantaría ver a México que tenga un excelente partido, una gran inauguración, que no haya ningún disturbio de carácter social, que la selección gane, guste y golee, ¿no? Y que podamos, obviamente, todos estar en la parsimonia y la oportunidad de disfrutar lo que será un evento que lamentablemente la mayoría lo vamos a ver desde la televisión, porque con los precios que hemos visto de la parte comercial del gran negocio que está haciendo la FIFA, al grado de que ni siquiera en un negocio puedes tú mostrar un partido ni promocionarlo si no pagas los derechos a las empresas que los tienen para poderlos ofrecer. Pues me parece que ha hecho una parte mercantilista, ¿no? Y neoliberal de lo que es el mundial, cuando siempre había sido el juego del pueblo, ¿no? Pero eso no quita que tratemos de disfrutar lo mejor que se pueda. Te mando un abrazo fuerte a mi querido Paco y como siempre muy agradecido con todas las personas que nos ven y nos escuchan. César, un abrazote, un abrazo para Pepe y nos vemos la próxima semana. Gracias, César. Nos vemos la próxima semana. César se va, yo me quedo con ustedes un rato más. Y nada más, yo sé que ya está la diputada Antares Vázquez de Guanajuato. Sé que está con nosotros. Nada más unos minutos. ¿Qué tenemos? Un par de minutos. Sobre el caso Ayotzinapa, diferentes autoridades mantienen bajo seguimiento a una célula radical vinculada al